Padre Celestial. Y hoy vamos a aprender algo interesantísimo, algo muy poderoso. Eh, Hay sin número, cientos de profecías que hablan de nuestro Señor y Salvador, pero ¿las conocemos realmente? Entonces, quiero que centremos nuestro conocimiento, nuestra atención en algunas, muy pocas, porque repito, hay cientos de profecías que, que hablan de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach. Entonces quiero que toquemos unas muy poquitas ahorita y para que nosotros podamos comprender si realmente es o no es. Si usted quiere tomar nota, para que presente defensa de nuestro Señor y Salvador. Hay desconocimiento absoluto. Realmente, si viene una persona, por ejemplo, que tenga, que sea un judío ortodoxo, por ejemplo, y le diga a usted, yo no creo en Jesús, en el Jesús que ustedes predican, yo no creo. ¿Usted qué le diría? Entonces nosotros como cristianos evangélicos, conocedores de la Torá, conocedores de la Tanat, debemos de presentar defensa, porque nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach, Él es el Mashiach, Él es el Mesías, el Salvador. Entonces debemos decirle, mire, hay cientos de profecías que Él cumplió. Estudiamos 4 o 5, por ejemplo, que son bien preponderantes. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Maravilloso y poderoso eres tú. Señor, toda la gloria y toda la honra son y serán siempre para ti. Papito lindo, por favor, llénanos de tu amor, llénanos de tu misericordia, llénanos de ti, Padre, que no sea el hombre hablando, sino que seas tú, Espíritu Santo, Ruach HaKodes, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Padre, muéstranos y revélanos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, porque nosotros necesitamos, Padre eterno, estar seguros de a qué Salvador, a qué Mashiach nosotros estamos creyendo, y te damos toda la gloria y toda la honra y pedimos que la presencia, la mano de tu Ruach HaKodes, nuestro Señor, el Espíritu Santo, esté sobre nosotros para poder entender este maravilloso estudio para la gloria tuya y solo tuya. Amén. Amén y amén. Una de las primeras de las primeras profecías cumplidas es que nuestro Señor y Salvador nació de una virgen. Y eso se encuentra en el libro de Isaías, libro de Isaías capítulo 7, versículo 14. Nosotros tenemos que presentar defensa, diga, presentar defensa. Una de las principales profecías, repito, nuestro Señor y Salvador cumplió cientos de profecías, pero la profecía, una de las primeras profecías en las que podemos comprobar que Yahshua HaMashiach, nuestro Señor, Jesucristo de Nazaret, es el Mesías, es que nació de una virgen y está profetizado desde el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, repito, capítulo 7, versículo 14. Nosotros sabemos cuánto tiempo hace que estas profecías están escritas. Por eso los rabinos creen en, en la ley y los profetas, porque la ley y los profetas son las que hablan del amén. Entonces, mire lo que dice, es muy bonito. Por tanto, voy a leerlo en la versión Reina Valera, que es la que nosotros tenemos, pero nosotros debemos de leerla en las escrituras antiguas. Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Estoy leyendo Isaías, libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, donde dice la palabra, dice la Torá y los profetas que él nacería de una virgen. Amén. Asimismo, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. O sea, Dios con nosotros. Amén. ¿Se cumplió o no se cumplió? Amén. Todos conocemos en el libro de Lucas, capítulo 1, donde esta profecía se cumple y donde por orden el orden del sacerdocio estaba el esposo de Elizabeth, y ahí fue donde recibió la profecía del nacimiento de Juan el Bautista y de que iba a nacer el Salvador, y luego conocemos cómo le fue la anunciación a la Virgen María en ese momento. Amén. Entonces estaba Zacarías como sacerdote y ahí le fue dada la profecía. Luego a la Virgen María, después del versículo 1,
capítulo 1, perdón, libro de Lucas, versículo 30. ¿Estamos ahí? Entonces, ahí se cumple la profecía. ¿Estamos? Amén. Número 2. Nosotros debemos de saber eh, que Él nació en Belén de Judea. En Belén de Judea. Y eso está en el libro de Miqueas, capítulo 5. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Leámoslo, por favor. Dice la palabra. Pero tú, Belén Efrata, perdón, digo Belén de Efrata. Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, porque, repito, es de Judea, ¿sí? Belén es de Judea, pero está en la región de Efrata. Entre las familias de la tierra, pequeña eres tú, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces vemos como en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, se cumple esa palabra de que nacía, que debía de nacer en Belén de Efrata. Número 1, tenemos en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, la primera profecía, de cientos, ¿verdad? Pero vamos a nombrar 4 o 5 que son importantes para nosotros presentar defensa de que nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach sí es el Mesías, amén. Y para hablarle a los judíos ortodoxos o aquellos que no creen, aún a los ateos que no creen que nuestro Señor Jesucristo, repito, Yahshua HaMashiach, es nuestro Salvador, es el Mashiach, es el Mesías, pues estoy dándole los parámetros, amén. Entonces, el segundo es que él debía de nacer en Belén de Efrata, repito, en el libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2 está, amén. La tercera profecía importante de cientos que cumplió él, solo vamos, repito, a tratar 4 o 5, es que él debía de ser de la simiente de Abraham, y para eso usted puede ir al libro de Berechit, capítulo 22, versículo 18, libro de Génesis, capítulo 22, versículo 18. Nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, debía de ser del linaje de Abraham. Y aquí lo encontramos en el libro de Berechit, capítulo 22, versículo 18. Y mire lo que dice la bendita palabra del Eterno. Dice claramente: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En la simiente de Abraham. Y todos conocemos, eso lo encontramos en el libro de Hechos 2:25, que nuestro Señor y Salvador viene de la simiente de Abraham. Amén. Leámoslo, por favor, Hechos 3:25. Todos tenemos que tener muy claros estos conceptos. Aló, porque nosotros debemos de aprender palabra y presentar defensa. Amén. Vosotros, dice Hechos 3:25, vosotros sois hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y cuando tú lees, por ejemplo, desde el versículo 22, está toda la profecía, leámoslo desde el 21 incluso. Hechos capítulo 3, versículo 21. Todo esto está narrando y confirmando, número 1, que nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret, Yahshua HaMashiach, debía venir del linaje de Abraham. Amén. Está escrito en la Torá, pero estoy leyendo la Torá y estoy leyendo la Tanakh. O sea, estoy leyendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para que comprobemos que sí tenemos un Dios todopoderoso y que es real, que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús sí es el Mesías. Amén. A quien cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Fíjese cómo el apóstol estaba hablando aquí, el apóstol Pedro, de la genealogía de nuestro Señor y Salvador y haciendo defensa del legado, porque él sí es el Mesías. Versículo 22, Pasuk 22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Elohim os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y eso usted lo puede encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 y 16. Libro de Devarim, capítulo 18, versículos 15 y 16. Ya estamos confirmando las profecías. Amén. Versículo 23 de Hechos, capítulo 3. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo.
por eso dice que los judíos que no se conviertan al Mashiach no serán salvados. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Versículo 25, lo que les acabo de nombrar: vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Entonces ya tenemos tres profecías. Número uno, nacer de una virgen. Amén. Libro de Isayahu, capítulo 7, versículo 14. Número 2, nacer de Belén de Efrata. Libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Nacer, de tener el linaje de Abraham. Y lo leímos desde Berechit, libro de Génesis, capítulo 22, versículo 18, comprobándolo en el libro de Hechos, capítulo 3, desde el versículo 21 al 25. Número 4, voy muy rápido. Pido que me perdonen porque el tiempo hoy es un poco corto, pero es necesario que nosotros tengamos claridad. Eh, Saber cuáles son las profecías que cumplió nuestro Señor. También lo podemos encontrar nosotros, que Él viene del trono de David, el linaje del trono de David. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Permítame, yo se lo busco aquí. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel. Entonces nosotros tenemos que tener mucha claridad, porque tenemos capítulo 7, versículos 12 y 13. Tenemos que saber que nosotros tenemos que tener muchísima claridad. Aló, 7:12, por favor, dice la palabra del Eterno. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces vemos cómo en segunda de Samuel capítulo 7, versículos 12 y 13 le está hablando a David, nuestro abacados, que el Mashiach venía de su trono y de su linaje, como lo vimos en el libro de Miqueas capítulo 5, versículo 2, y como lo vimos en Berechit capítulo 22, versículo 18. ¿Estamos aquí? Otra profecía importante es que, y yo quiero que usted tome nota con letras mayúsculas: él fue negado por su pueblo, y por eso lo matamos, y por eso lo crucificaron allá fuera de la puerta en Jerusalén. O sea, él fue rechazado por los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Y eso lo encontramos nosotros en el libro de Salmos, capítulo 69. Libro de Salmos, capítulo 69, versículo 21, por favor. Mire lo que dice la bendita palabra del Eterno, aleluya. A todos damos gloria a su nombre. Perdón, Salmo 69, 8. Perdón, Salmo 69, 8, porque en el versículo 21 es cuando él recibe vinagre. O sea, el capítulo 68 es un capítulo de Salmos de Chemot que es mesiánico, o sea, habla del Mesías. Venga por favor al 69, versículo 8, mire lo que dice la bendita palabra: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. O sea, él fue rechazado por el pueblo de Israel, él fue rechazado por sus propios hermanos, él fue rechazado por su linaje. Amén. Esa es una de las profecías importantísimas, repito, que está aquí. Él es rechazado por su propio pueblo. En el libro de Salmos, aquí mismo en el Salmo 69, versículo 21, habla de que a él no le fueron rotos ninguno de sus huesos. Cuando fueron a quebrar las piernas, ¿cuántos se acuerdan? Lo vemos en los evangelios. La palabra dice que no. Leámoslo por favor, versículo 21. Dice: me pusieron además, y él, perdón, hago una aclaración aquí. eh, Perdón, él bebió vinagre en la cruz, amén, en el sacrificio. Él bebió vinagre, versículo 21, y no fue roto ninguno de sus huesos, perdón, está en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 46. Así que leamos el 21, confirmando esa profecía de que él bebió vinagre. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y nosotros lo podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 48. También lo podemos ver en el libro de Marcos capítulo 15,
después del versículo 31. Y lo podemos ver también en el libro de Johanán, libro de Juan, capítulo 19, versículos 28 al 30. Estoy dándole la concordancia en la Tanakh, en el Nuevo Testamento, en los diferentes evangelios. Amén. Entonces fíjese cómo le dieron a ver hiel, vinagre, se cumplió la palabra. Y en el libro de Chemos, libro de Éxodo, capítulo 12, venga por favor. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 46, cuando estamos aprendiendo sobre el Pesaj, recuérdelo, está escrito que no le iba a ser roto ninguno de sus huesos, porque el mandamiento es que no rompamos ninguno de sus huesos. Amén. Mire lo que dice la bendita palabra. Se comerá en una casa, está hablando del cordero pascual, el cordero de Pesaj, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Amén. ¿Están viendo la concordancia? Fíjese qué interesante. Ni quebrarás hueso suyo. Y tú lo puedes ver en el libro de Números, capítulo 9, versículos 21 al 24. Números capítulo 9, allí, perdón, versículo 12, se lo puede encontrar también. Asimismo, en el Salmo 34, 20 también. Miremos el Salmo 34, 20, que me parece muy interesante, porque la palabra es clara. ¿Cuántos decimos gloria al Eterno? Estamos aprendiendo cómo presentar defensa a cualquier persona que nos diga que él no es el Mashiach. Diga, él sí es el Mashiach. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Amén. Entonces se cumple la palabra, se cumple la profecía. Miremos otra profecía que me parece muy interesante, la perforación de su costado. En el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Esto es interesante porque pues es una de las profecías más importantes que tenemos en el Calvario. O sea, fíjate cómo en la cruz se cumplieron todas estas premisas, amén, perdón, todas estas profecías que eran premisas para aquellos que en aquella época no le conocían. Capítulo 12, versículo 10, dice la bendita palabra del Eterno. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Mire esto, cómo se cumplió en la cruz. A quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. Y si usted recuerda, en el libro de Juan, libro de Johanán, capítulo 19, versículo 32, ahí está. Y él les dijo que a él lo miraríamos. Y cuando habló con el sacerdote Caifás, y tú me miraréis y me veréis en el trono y etcétera, y luego habló de que lo iban a ver y hasta los que lo traspasaron. ¿Estamos aquí? La palabra está cumpliéndose al pie de la letra. Diga, las profecías de mi Señor y Salvador Yeshua son verdad, y vemos cómo se cumplen. Amén. Entonces fíjese qué interesante. Resucitó de los muertos, y eso lo encontramos en el Salmo. Vamos a terminar con esta profecía. Salmos capítulo 16, versículo 10. Resucitó de los muertos. Mires, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, o sea, en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción, o sea, que nuestro Señor y Salvador se pudra en un sepulcro. Entonces resucitó de los muertos. ¿Estamos aquí? Amén. Él lo dijo, lo conocemos en los evangelios, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue sacrificio por el pecado de todos nosotros y de ellos. Y eso lo encontramos, no lo vamos a leer porque vamos a terminar en este momento, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 5 al 2. Él fue molido por nuestros pecados, Él fue la paz entre nuestro Padre Celestial y nosotros a través de su sangre, a través de su sacrificio. Entonces fíjese cómo tocamos 7, 8, 9 profecías, porque si a ti te pregunta un judío, a mí me ocurrió en Nueva York. Estaba yo tomando el vuelo y había un judío ahí y me dijo, es que yo no creo en el Mesías de ustedes, yo no creo en Jesús, eso es mentira. Y le dije, si usted me regala 3 minutos, solo vamos a leer la ley y la Torá, y le voy a demostrar
que Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, es el Mesías. Y cuando le comencé a hablar le hablé de 3, 4 profecías, el tipo se convirtió, hizo la oración de fe. Pero entonces los cristianos no saben presentar defensa ante un judío o ante un ateo porque no conocen las escrituras. Por eso nuestro Señor y Salvador le decía a los fariseos, mucho erráis porque no conocéis las escrituras. Eso está en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2, capítulo 4, versículo 6, donde dice que el pueblo se pierde porque le falta conocimiento, porque no estudiamos la profecía, no estudiamos la palabra, y entonces no sabemos cómo presentar a un Jesús vivo, a un verdadero Mesías, a un Dios que aunque estuvo en carne, murió por nuestros pecados, Isaías 53, resucitó como lo leímos en el Salmo capítulo 34, etcétera, y está vivo y sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro abacados. Y quiero que usted lea todas las concordancias, para eso está la grabación de este mensaje, para que usted sepa cómo presentar defensa de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, Jesucristo de Nazaret es el Mesías, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, y está esperándonos en gloria. Pero tenemos que saber que Él sí es el Mesías y cómo contarle a la gente, aún a los judíos ortodoxos que no creen en Él, cientos de profecías como las que acabamos de tratar, que Él sí es Dios y que Él sí es nuestro Salvador, el Mesías, repito. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque tú eres bueno, abacados. Gracias, Señor, porque en tu palabra está la verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Padre, gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque vemos en las concordancias comprobando la verdad a través del tiempo, Señor. Toda la gloria y toda la honra son y serán siempre para ti, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Gracias porque sabemos que tenemos una fe en ti que es real, un Dios que es real, un Salvador que es real y un cielo que es real. Te damos toda la gloria en este Shabbat Abacados, en el nombre glorioso de tu único Hijo Yahshua HaMashiach, por nuestro Señor y revelador, tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, Señor. Abba Padre, Abacados. Amén. Bueno, mis amados, creo que aprendimos, ¿verdad? Vamos a aprender y entonces vamos a darle gracias a nuestro Abacados y continuamos aquí con el servicio de jóvenes. Aleluya. Aprendimos, ¿verdad? Fantástico esto. Tenemos que compartirlo, porque hay muchos cristianos que